Vamos entonces, habíamos hablado o anunciado que íbamos a hablar del proceso de expropiación. Vamos inicialmente a mencionar una noción, un concepto de expropiación, unos presupuestos para que se decrete la expropiación, simplemente vías judiciales para la expropiación y fases generales de la expropiación, y a partir de allí empiezo a desarrollar todo el tema relacionado con el proceso de expropiación. La palabra expropiación significa desposeer, privar, sustraer. Eso significa la palabra expropiación. Si buscáramos una definición, diríamos que expropiación pues es una figura jurídica que consiste precisamente en privar o sustraer de la propiedad que una persona tiene, de la propiedad privada que una persona tiene sobre bienes en favor o en beneficio del Estado, con el fin de ejecutar o desarrollar planes o programas de desarrollo social. En términos generales podríamos llegar a esa definición de lo que es expropiación. Para que se pueda decretar u ordenar la expropiación deben cumplirse con una serie de presupuestos, que son los siguientes. Ese presupuesto sería, en primer lugar, que el Estado, dependiendo de los niveles de los órdenes administrativos o los niveles de la administración, a través de un acto administrativo, ordene, o mejor, declare, es correcta la palabra declarar, que un determinado bien o determinados bienes son de interés social o de interés común. O también podemos afirmar allí que determinado bien o determinados bienes son de utilidad común o utilidad pública. Dos, claro, ¿por qué razón? Porque finalmente lo que se pretende con esa declaratoria por parte del Estado es que esos bienes se destinen o se destaquen precisamente para ejecutar o desarrollar planes o programas de desarrollo social en cualquier orden administrativo o de nivel de la administración. El segundo presupuesto es que para que se decrete la expropiación debe haberse proferido una sentencia que ordena o decreta ya la expropiación como tal. Y el tercer presupuesto es que debe, siempre que se decrete la expropiación sobre bienes de propiedad privada, debe ordenarse o reconocerse el pago previo de las indemnizaciones correspondientes a los distintos titulares de derechos que tengan sobre esos bienes que son objeto de expropiación. Entonces, podemos llegar allí a sintetizar en el sentido de que primero tiene que haber una declaratoria de que determinados bienes o bienes son de interés común o de utilidad pública o interés general, que se profiera una sentencia judicial que ordene o decrete la expropiación, y tercero, que se reconozca previamente el pago de las indemnizaciones a que haya lugar. En el ordenamiento jurídico, en nuestro sistema jurídico, hoy existen, digámosle, dos vías judiciales o mecanismos judiciales para obtener la expropiación. Uno de ellos es el que se adelanta a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que no es tema de nosotros, y el segundo es otra vía judicial, la que se desarrolla a través de la jurisdicción ordinaria. Y dentro de la jurisdicción ordinaria, particularmente en la especialidad civil o la jurisdicción civil, que es el proceso que nos concita hoy para desarrollar. Para hablar del proceso de expropiación, debemos de tener en cuenta indiscutiblemente mencionar dos fases generales. La primera de ellas es una fase eminentemente administrativa, y la segunda fase, que es la que voy a desarrollar ampliamente, es la fase judicial. Pues la fase administrativa, ¿de qué se compone en términos generales? Pues esa fase administrativa consiste en que el Estado, a través de el orden administrativo correspondiente o el nivel de la administración correspondiente, a través de un acto administrativo,
declara que determinados bienes o determinado bien es de interés general o interés social, o de utilidad pública o de utilidad común. Para efectos de, ¿por qué hace esa declaratoria? Precisamente porque el Estado se despoja a partir de allí de ese poder soberano que tiene y se coloca en el plano de los particulares, es decir, actúa en el mismo plano de los particulares, en un plano de igualdad, deja a un lado ese poder soberano que tiene el Estado, de tener un poder dominante finalmente sobre los ciudadanos, porque finalmente el Estado, en ejercicio de ese poder soberano, que lo desarrolla, lo ejerce a través de las tres ramas del poder público, la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva, pues precisamente ejerce un poder soberano. Cuando declara que unos bienes son de interés general o de utilidad pública o común, quiere hacerlo porque se quiere despojar de ese poder soberano y quiere actuar en el mismo plano de igualdad frente a todos los particulares. Y viene ahora sí una segunda etapa en esa fase administrativa, y es la que viene lo que se conoce como la etapa de negociación, en la cual el Estado hace una oferta de compra de los bienes privados que requiere precisamente para desarrollar o ejecutar planes o programas de desarrollo social, razón por la cual declaró que un bien o determinados bienes los declara como bienes de utilidad común o de interés general. Lo que se pretende allí en esa etapa de negociación es precisamente que el Estado, como se coloca en el plano de igualdad frente a los particulares, sencillamente le hace una oferta de compra de esos bienes, precisamente para que, bajo la autonomía de la voluntad y libre consentimiento de los dos extremos de una relación jurídico sustancial, lleguen a un acuerdo y se celebre un contrato finalmente de compra y venta de esos bienes que previamente fueron declarados de utilidad común, utilidad pública o de interés general o interés social en general. Si como consecuencia de esta segunda etapa, que estoy hablando de la fase administrativa, no hay un acuerdo de voluntades de llegar a consolidar o a materializar finalmente esa negociación como tal, pues fatalmente no le toca otro camino más a la administración que proferir un acto administrativo a través del cual ordena o decreta la expropiación de esos bienes que previamente fueron declarados de interés general, de interés social, de utilidad pública o utilidad común. Allí ese acto administrativo pues está sujeto y sometido a los medios de impugnación correspondientes. En firme esa decisión de la administración, pues ahora sí pasamos a la fase judicial, que es la que nosotros tenemos que desarrollar y es la que se refiere finalmente al proceso de expropiación, que hoy está gobernado en el Código General del Proceso, en el artículo 399. Siguiendo los parámetros y los esquemas tradicionales en el desarrollo de todo este tipo de procesos, entonces vamos simplemente a mencionar cuáles serían, digámosle, los fundamentos, o mejor, el ordenamiento jurídico sustancial que tiene relación directa con este tipo de procesos. Citamos el artículo 58 de la Constitución Política, porque de allí parte todo este tema de la expropiación, porque se reconoce el derecho a la propiedad privada, ya en el artículo 58. Citamos algunas leyes que son importantes y que hablan del tema de la expropiación, por ejemplo, la Ley 9 del 89, que ya fue reformada por la Ley 388 del 97, que es la que se conoce como la Ley de Reforma Urbana, y allí habla de la expropiación y habla, además de la expropiación, para efectos de poder ejecutar o desarrollar planes o programas de desarrollo municipal. Y citaríamos también la Ley 99 del año de 1993, que creó el Ministerio del Medio Ambiente y establece todo allí el Sistema Nacional del Medio Ambiente para la conservación del medio ambiente, y prevé en algunos de sus artículos la posibilidad de la figura, o de hacer uso de la figura de la expropiación. También tenemos que citar indiscutiblemente la Ley 142 del año 94, es la que se conoce como la ley que regula o gobierna todo el tema de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y señala en cabeza del presidente de la República la función del control, vigilancia
control, seguimiento y vigilancia de la prestación de los servicios públicos domiciliarios por parte de entidades no solamente públicas sino también privadas, y allí para la prestación de los servicios públicos, indiscutiblemente para la ampliación de redes, pues se tiene que finalmente llegar a manera residual finalmente a la figura de la expropiación, si es que no hay una negociación directa entre el Estado y los particulares, ubicándolos en un plano de igualdad, despojándose el Estado de ese poder soberano. Podemos citar también la ley 160 del año 94, conocida como la ley de reforma agraria, también conocida como la que creó el Sistema Nacional Agrario y Desarrollo Rural Campesino. Y entonces, para los fines y cometidos de esa disposición, también se tiene allí prevista la figura de la expropiación. Entonces, estas son algunas disposiciones que cito, como ha sido acostumbrado, y lo aclaro de manera enunciativa, no taxativa. Son algunas, porque seguramente habrán otras disposiciones especiales que permiten o prevén finalmente que el Estado, a través de cualquier orden administrativo o del nivel administrativo, hagan uso de esa figura jurídica. Desde el punto de vista de las normas de carácter procesal, pues tenemos que citar las correspondientes a la competencia, fundamentalmente el artículo 20, numeral quinto, me parece, que habla de la expropiación, el artículo 28, numeral séptimo, artículo 108, emplazamientos, 227 y 228 sobre dictámenes periciales, artículo específico del proceso, el artículo 399, el juramento estimatorio, artículo 206, el artículo 591 y 592 sobre medidas cautelares. ¿Qué otra disposición? El artículo 283 sobre perjuicios en abstracto para hacerlos o materializarlos en concreto. Son algunas de las disposiciones de carácter procesal que están íntimamente ligadas al artículo 399 del Código General del Proceso. Todas estas disposiciones que acabo de citar de carácter procesal son referidas al Código General del Proceso, ley 1564 del año 2012, perdón. Bien, ¿cuál sería entonces, o cuál es entonces el objeto jurídico de este proceso de expropiación? El objeto jurídico de este proceso de expropiación no es otro que el de dar cumplimiento o ejecución a un acto administrativo a través del cual se ordenó o se decretó la transferencia de dominio y la posesión material de bienes de propiedad privada a favor del Estado, previa indemnización correspondiente a los titulares de los derechos respectivos. Cada vez que hablo de este objeto jurídico del proceso de expropiación, tengo que obligatoriamente decir que a mi modo de ver este proceso está mal ubicado. Más que ser un proceso declarativo, este es un proceso de ejecución, ya debe ubicarse entre los procesos de ejecución, porque como ustedes lo escucharon cuando yo hablo del objeto jurídico, estoy diciendo es dar cumplimiento o ejecución a una decisión administrativa de transferir el dominio y la posesión material de bienes privados a favor de una entidad de derecho público, previa indemnización correspondiente. Y cuando digo ejecutar o dar cumplimiento, pues uno diría, oiga, ese proceso, bajo la utilización de esas palabras o esas expresiones, pues es un proceso más de que ser un proceso declarativo, es un proceso de ejecución. Sin embargo, el legislador lo mantiene allí ubicado como un proceso declarativo especial, pero por su objeto jurídico estrictamente, en estricto sentido jurídico, cuando uno habla de ejecutar o dar cumplimiento a una decisión, pues sencillamente estamos hablando de procesos de ejecución. Desde el punto de vista material, ¿sobre qué recae en los procesos de expropiación? Sobre bienes en general.
Y cuando digo sobre bienes en general, pues nos estamos refiriendo a bienes muebles y a bienes inmuebles. Son objeto de expropiación desde el punto de vista material. Competencia. La competencia en este proceso pues atiende el factor objetivo, y por el factor objetivo la naturaleza del asunto, de tal manera que es competencia del juez civil del circuito. Y por el factor territorial, este es un fuero real de modo privativo o exclusivo, que sería el juez civil del circuito del lugar de ubicación de los bienes objeto de la expropiación. Sin embargo, allí podríamos decir también que este es un fuero real de modo privativo concurrente a elección del demandante, porque si el bien objeto de la expropiación está ubicado en diferentes circunscripciones territoriales, pues el demandante podrá elegir finalmente ante cuál juez de cuál circunscripción territorial demandaría la expropiación. Piensen hipotéticamente un bien inmueble de tantas hectáreas, 100 hectáreas, y piensen ustedes que 50 están ubicadas en una circunscripción territorial y las otras 50 hectáreas están ubicadas en otra circunscripción territorial, y ese bien es objeto de expropiación para adelantar o desarrollar planes de desarrollo vial o de infraestructura vial, por ejemplo. Se puede entonces el demandante a su elección demandar ante cualquiera de esos jueces. De todas maneras sería un juez civil del circuito. No pierdan de vista de todas maneras que este es un fuero real de modo privativo y exclusivo, que atiende el lugar de ubicación de los bienes objeto de la expropiación. Legitimación. La legitimación por la parte activa, una entidad de derecho público. Y cuando hablamos de una entidad de derecho público, nos vamos a referir a los órdenes administrativos de las entidades de derecho público. Y entonces allá aparece la nación, los departamentos, los municipios, los distritos, las áreas metropolitanas. Pero igualmente tenemos que hablar de los niveles de la administración. Y cuando hablamos de los niveles de la administración, hay entidades de derecho público del nivel central y el nivel descentralizado. De tal forma que, dependiendo de lo que disponga la ley que se quiera utilizar para hacer uso de esa figura, pues cualquier entidad de derecho público de cualquier orden administrativo y de cualquier nivel administrativo pueden finalmente apelar o hacer uso de esta herramienta jurídica finalmente para dar cumplimiento a un principio constitucional, en el sentido de que el interés general prima sobre el interés particular. De tal manera que por la parte activa es una entidad de derecho público, teniendo en cuenta los órdenes de la administración y los niveles de la administración. Por la parte pasiva tenemos que tener en cuenta que habrá que demandar a los titulares de derechos reales sobre el bien o bienes objeto de la expropiación. Y cuando hablamos de titulares de derechos reales, pues habrá titulares de derechos reales principales y titulares de derechos reales accesorios, lo que significa que se podrá demandar al propietario, al usufructuario, al usuario, al habitador, al acreedor hipotecario o al acreedor prendario. Pero adicionalmente podrá ser parte pasiva el tenedor cuyo contrato de tenencia, o mejor, cuyo contrato, antes se habló de la tenencia, de los depósitos de bienes, se hayan o consten en escrituras públicas registradas, de tal manera que serían objeto de ser incluidos como demandados, legitimados por la parte pasiva. Pero de otro lado, son parte pasiva también quienes son partes en un proceso en los cuales se esté discutiendo algún derecho sobre los bienes objeto de la expropiación. Piensen hipotéticamente que hay un proceso de declaración de pertenencia sobre un bien inmueble y ese bien inmueble se decreta la expropiación. Pues habrá que demandar en el proceso de expropiación a quienes son parte activa y parte pasiva en el proceso de declaración de pertenencia. Otro ejemplo, un proceso
de nulidad absoluta de contrato de compra y venta de un bien inmueble que es objeto de expropiación, pues habrá que demandar, o mejor, serán parte pasiva en el proceso de expropiación quienes son parte activa y parte pasiva en ese proceso de nulidad de contrato de compra y venta de un bien inmueble. Entonces, por favor, tendrán ustedes que tener en cuenta allí absoluta claridad de quiénes son parte pasiva en este proceso de expropiación, es decir, quiénes están legitimados por la parte pasiva. Medida cautelar en este proceso: inscripción de la demanda. Por mandato del legislador se autoriza al juez que de manera oficiosa decrete la inscripción de la demanda, la cual tiene que decretarse y consumarse antes de que se notifique el auto que admite la demanda. Artículo 592, Código General del Proceso. Esa es la medida cautelar. Y hay otra medida de naturaleza cautelar que voy simplemente a mencionar, porque yo creo que cuando ustedes hablaron de medidas cautelares nunca hablaron de estos temas ni le dieron ese tratamiento. Es la ejecución anticipada de la sentencia, que permite la entrega anticipada del bien objeto de la expropiación, que lo miraremos en el desarrollo ya del proceso. Trámite del proceso. Este es un proceso declarativo especial. Y cuando digo este es un proceso declarativo especial, y lo dije en la primera clase, que es porque sencillamente el legislador diseñó este proceso, le diseñó este procedimiento porque bajo su cuerda, bajo su trámite, única y exclusivamente se puede discutir el tema de la expropiación. Por eso se afirma y se dice que este es un proceso